Vamos a estudiar en este vídeo los límites infinitos. Cuando decimos que una función cuando x tiende a c y vemos la expresión que su límite es infinito. Hemos visto en vídeos anteriores que para que exista el límite, este ha de ser un número finito, real, por lo tanto todo este tipo de funciones no tienen límite. Pero nos interesa estudiar su comportamiento a medida que x se aproxima a c. Son funciones que no están acotadas y van a o bien crecer ilimitadamente o bien decrecer. Y vamos a estudiar las distintas posibilidades. Por ejemplo, puede ocurrir que cuando x se aproxime a c por los dos lados, la función crezca ilimitadamente. Como vemos en esta ilustración, tanto cuando nos aproximamos a c por izquierda como por derecha, la función crece ilimitadamente y por grande que sea un valor m, siempre la función superará a dicho valor. La función crece continuamente. Ese será un caso de límite infinito. Puede ocurrir también que cuando nos aproximamos a c por ambos lados, por izquierda y derecha, la función decrece ilimitadamente y entonces también tendrá por límite infinito. En este caso será menos infinito. De manera que sea cual sea un valor menos m, por pequeño que sea, o en valor absoluto m muy grande y el número negativo, la función siempre será menor que ese número. Podrá ocurrir también que si nos aproximamos a c por la izquierda, la función crezca ilimitadamente, superando cualquier cota m posible, y que cuando nos aproximamos a c por la derecha, la función decrezca superando cualquier cota inferior, por grande o pequeña en este caso que sea. E igualmente puede ocurrir que cuando nos aproximamos a c por su izquierda, la función decrece ilimitadamente, y cuando nos aproximamos a c por derecha, la función crece ilimitadamente. Todas estas combinaciones son posibles, además de, por supuesto, que solo la función crezca ilimitadamente o decrezca ilimitadamente por uno de los dos lados del punto C. Así que vamos a hacer en este vídeo un pequeño esquema de las definiciones formales de estas situaciones. Bien, de manera que la primera situación es cuando nos aproximamos a c por ambos lados, la función crece ilimitadamente. Decimos en este caso que el límite cuando x tiende a c de f de x es más infinito. Esto ocurre si solo si para cualquier valor m, por grande que sea, va a existir un valor delta, de manera que podemos construir un intervalo con centro en c y x a distancia menor que delta del punto C sin tomar el punto C. En esa situación decimos que la función tiene como límite más infinito si para cualquier valor de m, por grande que sea, como digo, la función siempre va a ser mayor que ese número m. Si solo nos interesara uno de los dos lados en torno a c, izquierda o derecha, o solo estuviera la asíntota en uno de los dos lados, simplemente cambiaríamos la definición indicando que este intervalo ya no es centrado en c, sino solo a izquierda o derecha de c, como hemos hecho
en los límites laterales que hemos visto anteriormente. La segunda posibilidad, cuando nos aproximamos a c por ambos lados y la función decrece ilimitadamente, la vamos a definir de esta forma. Diremos que el límite cuando x tiende al punto c de la función es igual a menos infinito, queriendo con ello decir que para cualquier valor m positivo, por grande que sea, vamos a poder construir un intervalo con centro en c, de manera que si x toma valores de ese intervalo sin tomar el valor c, y la distancia a c es menor que delta, entonces la función va a ser menor que menos m. Hemos definido m como un número positivo muy grande, entonces la función será menor que el negativo de ese número, por grande que fuera m. E igualmente podemos separar en solo los casos límite cuando x tiende a c por la izquierda o por la derecha y modificar este intervalo de forma apropiada, si solo estudiamos una de las ramas. Y por último, cuando queremos simplemente reflejar que cuando nos aproximamos a c la función no está acotada, o bien crece o bien decrece ilimitadamente, sin distinguir si a ambos lados crece o decrece, o a uno crece y al otro decrece, es decir, recogiendo todas las posibilidades, entonces simplemente diremos que el límite cuando x tiende a c de la función es infinito, sin ponerle ningún signo, y la definición formal será que cuando esto sucede, para cualquier valor por grande que sea, podremos construir ese intervalo en torno al punto c, de manera que la función en valor absoluto será mayor que ese número m por grande que sea, y de esta manera recogemos todas las posibilidades. Vamos a explicitar solo dos ejemplos cuando es solo un límite lateral, el resto puede ser una buena práctica como ejercicio. Por ejemplo, si nos fijamos en esta situación, cuando nos aproximamos a c por la derecha, la función decrece ilimitadamente, entonces diríamos que el límite cuando x tiende a c por la derecha de la función es menos infinito. Y con ello queremos decir que para cualquier valor m por grande que sea, existirá un delta positivo, de manera que si x se aproxima a c por la derecha a una distancia menor que delta, es decir, c menor que x menor que c más delta, entonces la función decrece ilimitadamente y la función es menor que menos m, es decir, que un número negativo en valor absoluto tan grande como queramos. A veces este intervalo se resta c en todos los términos y lo escribimos como 0 menor que x menos c menor que delta. Y viendo, por ejemplo, ahora una situación del límite por la izquierda, en este caso, por ejemplo, este mismo, que la función crece ilimitadamente, diríamos que el límite cuando x tiende a c por la izquierda de la función es más infinito, queriendo con ello decir que para cualquier valor m por grande que sea, existe un delta positivo, de manera que si x se aproxima a c por la izquierda, es decir, si x está entre c menos delta y c, entonces la función crece ilimitadamente y la función es mayor que ese valor m por grande que lo elijamos. Este intervalo también a veces, como digo, se puede expresar como, en este caso, restando c menos delta menor que x menos c menor que 0.
De manera que hemos recogido todas las posibilidades de los llamados límites infinitos. Son límites que cuando evaluamos el límite decimos que no existe, pues no es un número finito, real, concreto, pero nos interesa el estudio del comportamiento de la función en el entorno del punto C y por lo tanto podemos distinguir casos en que la función crece ilimitadamente y decimos que el límite es más infinito, o decrece ilimitadamente decimos que es menos infinito, o simplemente que no tiene cota y decimos que el límite es infinito sin especificar. Son las denominadas asíntotas verticales de una función expresadas en forma de límite infinito. Por ejemplo, la función 1 partido por x, decimos que el límite cuando x tiende a 0 no existe, según el teorema que vimos en el vídeo anterior. No obstante, nos puede interesar el comportamiento de la función a izquierda y derecha del 0. Y entonces el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función, observamos que al dar valores a x negativos pero próximos a 0, a medida que nos acercamos a 0, el cociente es negativo y cada vez más grande, por lo tanto decimos que el límite es menos infinito. A su vez, si damos valores a x próximos a 0 positivos, el cociente es cada vez más grande y positivo, por lo tanto decimos que el límite es más infinito. Por tanto, se trata de la situación reflejada en esta tercera gráfica. En concreto, la función 1 partido por x es la hipérbola equilátera, cuyas asíntotas son los ejes coordenados, y es esta función. A derecha del 0 la función crece ilimitadamente, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha decimos que es más infinito. A medida que nos aproximamos a 0 por la izquierda, por valores negativos, la función decrece ilimitadamente. Observamos que si dividimos 1 por un número muy pequeño positivo, por ejemplo 10 a la menos 5, el cociente es 10 a la 5. Si nos aproximamos más, 10 a la menos 10, el cociente es 10 a la 10. Por lo tanto, la función crece ilimitadamente y su límite por la derecha es más infinito. A su vez, si damos valores negativos próximos a 0, el cociente es negativo y en valor absoluto muy grande. Por lo tanto, la función decrece ilimitadamente. La asíntota vertical es la recta x igual a 0, pues no está definida en 0 y en 0 los límites son más y menos infinito. No existen los límites, pero nos interesa su comportamiento. Es una función no acotada y decimos entonces que o bien el límite en general cuando x tiende a 0 es infinito sin especificar, y detallando por izquierda y por derecha ponemos signos menos y más infinito.